Joven de 17 años fue atacada por su expareja, quien esta mañana fue detenido por la policía. Sujeto la apuñaló en 20 oportunidades, dejándola gravemente herida. Familia denuncia que existían antecedentes previos de violencia. Mega Noticias actualiza con Priscila Vargas y José Luis Repening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta edición de Mega Noticias actualiza. Ojalá, por supuesto, que haya tenido una excelente celebración de Fiestas Patrias. Comenzamos de esta manera este informativo con lo que ya Priscila Carolina le adelantaba. La policía detuvo esta mañana a un sujeto que atacó a su expareja precisamente durante estas celebraciones. La víctima, una joven de 17 años, rompió la relación precisamente a esta serie de agresiones. Sí, más detalles los vamos a conocer a esta hora con Pablo Abarza. Pablo, buenas tardes. Priscila, José, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo mencionaban, habían terminado hace bastante tiempo, ya en mayo, y habían quedado en este tiempo. Es ahí que finalmente este joven de 20 años aparentemente dice que no aguantó y finalmente se comunica, llama a esta joven de 17 años y que se juntaran en el lugar cercano a su casa. Aparentemente era algo inofensivo, al menos es lo que pensaba la familia tanto como ella, porque en este caso la joven de 17 años le pide permiso a la familia para salir, que se iba a juntar con unos amigos, algo muy normal. En este caso eran Fiestas Patrias, así que obviamente iban a compartir, pero el problema fue cuando finalmente llegan a este sitio de Eriazo y es ahí que este joven que venía en un vehículo de uno de sus familiares comienza en este caso a pelear derechamente con ella y es ahí que saca este cuchillo y la apuñala en reiteradas ocasiones, 20 veces. De ahí la importancia también y la gravedad de las lesiones de esta joven que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial y ya posteriormente es llevada hasta la clínica Santa María, donde aún permanece en estado de gravedad, pero eso sí fuera de riesgo vital. Es una recuperación que va a ser de largo aliento, va a durar por lo menos 2 meses, es lo que indicaban las autoridades también desde el mismo hospital, que están muy preocupados no solamente por el hecho de las lesiones, que si bien ya es muy grave, derechamente también tenemos este otro problema, que si ya es el problema psicológico, el recordar cómo fue este hecho. Pero si lo vemos también esta forma de actuar fue bastante concertada. La llama por teléfono, ya en este caso le dice que se junten en un lugar donde no hay mucha gente, prácticamente no hay nada. Hay una empresa a 200 metros del lugar que la atacó y ya derechamente aquí también la comienza a amenazar, que volvieran, que esto en este caso se habían dado un tiempo hasta octubre, que supuestamente se iban a volver a juntar, y es ahí que finalmente este joven le dice que va a ir de viaje al extranjero, que va a ir a donde unos familiares y que en este caso necesita entregarle algo. Esa fue finalmente la excusa que ocupó para, en este caso, juntarse con esta joven. Así que desde ahí también algo que tiene que manejar el Ministerio Público, también las diversas autoridades, que incluso en horas de la mañana llegaron hasta la clínica Santa María, donde permanece esta joven, se reunió con la familia, primero para saber mayores antecedentes, si estaban estos episodios de violencia anteriormente. Ya sabíamos que en este caso estaba haciendo, ya habían terminado en mayo de este año, y de ahí que finalmente tienen estas comunicaciones a través de las redes sociales. Ese es un hecho importante al cual la policía también está manejando, también las autoridades, principalmente porque se comunican a través de Instagram, que si bien había poca comunicación, aún así ya estaban al menos hablando, y es ahí que finalmente aprovecha este joven para juntarse con ella, en este caso a espaldas de la familia, y termina en este hecho que obviamente es muy lamentable. Así que también repetir esta información que ya está a cargo de las autoridades, tanto el Ministerio de la Mujer, también el Ministerio Público y obviamente las diversas policías en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero para más antecedentes pasemos a escuchar a las autoridades en horas de la mañana. La joven estuvo, la verdad es que a punto de perder la vida, en riesgo vital, llegó en muy malas condiciones, y lo que quiero decir es muy importante para las familias de nuestro país, cuando tienen hijos e hijas menores de edad, jóvenes, que están permanentemente contactándose y conociendo gente vía redes sociales, ¿verdad? Que estemos siempre alerta, porque detrás de ese contacto, que aparentemente es inofensivo, puede esconderse un sujeto como el sujeto que atacó a nuestra joven, ¿verdad? Que la tuvo a punto de morir con engaños, ¿verdad? Y que es un peligro para la sociedad.
Y eso es finalmente a lo que apuntan, que fue a través de engaños, que fue a través de redes sociales, primero por Instagram y ya posteriormente por este llamado telefónico para juntarse en este sitio de Irigazo, eso sí, cercano a la casa de esta joven. Por eso era poco extraño, porque obviamente siempre se reunían en esos sectores, o al menos algo que manejaban ya tanto la familia, que en este caso se iba a juntar con otros amigos, eso sí, pero ya era algo habitual, y es ahí que la familia también hace un mea culpa, que lamenta haber estado un poco más encima, pero es algo ilógico. Si nadie tiene el derecho de atacar, nadie tiene el derecho en este caso de agredir de la forma que lo hizo este joven de 20 años, que en este caso por celos, por querer volver, eso es lo que al menos se maneja, el Ministerio Público realiza este acto. En horas de la mañana también finalmente es detenido. La Policía de Investigaciones ve que llega este joven de 20 años a uno de los cuarteles y se va a entregar, en este caso por la presión de la propia familia que le dijo que se fuera a entregar, y es ahí que finalmente logran su captura, y ya derechamente en horas de la tarde va a ser formalizado por este homicidio calificado frustrado. Así que obviamente nosotros seguimos atentos. Pero para más detalles también habló con nosotros la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y quiero que pasemos a escuchar. Bueno, finalmente la presión ejercida por la Policía de Investigaciones y el liderazgo del Ministerio Público de la Fiscalía de Pudahuel permitió que esta persona se fuera a entregar. La audiencia de control de detención es hoy día a las 4 de la tarde. Nosotros como gobierno, por supuesto, que nos vamos a querellar y esperamos entonces que, así como ya la fiscal nos ha comentado de que va a formalizar por homicidio frustrado calificado, nosotros también podamos tener de parte entonces del tribunal una prisión preventiva, porque es evidente que este señor es un peligro para la sociedad. En este caso ya al menos el Ministerio Público tiene bastantes antecedentes en este caso por las redes sociales, por estos llamados y también por esta triangulación, georreferenciación, también es un hecho científico que está revisando ya la Policía de Investigaciones para establecer que este joven estuvo en ese lugar, que esta joven también estuvo en ese lugar y que finalmente ocurre este hecho. Pruebas, eso sí, hay pocas en la materia audiovisual, era un lugar donde prácticamente no hay nada, algunas empresas al sector, pero en una distancia de 200 a 300 metros, en el punto donde fue, como también alguna cámara de vigilancia, al menos eso ya no se cuenta. Otro punto importante también era el cuchillo, que tampoco apareció, así que son pruebas que al menos va a tener que revisar, va a tener que buscar la Policía de Investigaciones dentro de los próximos días, pero lo que sí está claro que va a ser formalizado por este hecho, que incluso él se fue a entregar a la Policía de Investigaciones por este homicidio calificado en grado de frustrado. Así que es algo que estamos obviamente a la espera. Pero en horas de la mañana también una de las personas que habló fue la madre de esta joven de 17 años, nos comentaba que tenían en este caso esta comunicación a través de las redes sociales, Instagram, WhatsApp, que ya habían terminado hace un tiempo, que también el joven se vea bastante tranquilo, que ellos vieron que tampoco podía haber algún otro tipo de problema, algo que obviamente se va escondiendo y que finalmente termina en esto, en esta agresión bastante cobarde, porque lo hace en un lugar solitario, sin luz y prácticamente nadie había en el lugar, no habían guardias, no hay nada en ese sector, es netamente un peladero, como lo han comentado algunos vecinos, así que también hay que poner bastante atención en ese punto y que finalmente va a tener que revisar el Ministerio Público. Pero para más información, pasemos a escuchar a la propia madre de esta joven que en este momento se encuentra en estado de gravedad, pero fuera de riesgo vital. Quiero dar las gracias, después de todo este sufrimiento me pueden ver muy entera y así voy a seguir luchando por la recuperación de mi hija. Estoy acá porque se necesita hacer justicia, se necesita que a otras chicas esto no les pase, porque su intento siempre fue matarla, simplemente matarla, y ella se defendió como un león como pudo y por eso está acá aún con nosotros, está bien, ya ha salido de lo peor y ahora lo último que falta, entre comillas, de cirugía importante es el tema de sus manos. En este minuto ella está estable, pero con lesiones que tienen que ser resueltas, como son las lesiones de su extremidad en este minuto. Son lesiones de carácter grave, que implican un periodo de semanas y meses, un par de meses por lo menos, para la rehabilitación. Está con un apoyo multidisciplinario, como les decía, y esperamos que ella evolucione favorablemente dentro de los próximos días. Y en este caso es lo que esperamos todos también, que finalmente evolucione de forma favorable, porque son largos, en este caso van a ser largas sesiones, también varios meses de, en este caso, recuperación con kinesiólogo y además este equipo multidisciplinario que está ya, en este caso, ayudando a esta joven como también a la familia. Recordemos que estos son dos factores, uno la persona agredida como también la familia que tiene que ver todo este tema, también todo este tiempo que finalmente va a estar esta joven en este hospital como también en otros lugares. Así que ese es un punto también
también tenemos este otro de que la Policía de Investigaciones aparentemente ya tenía bastante puntualizado estos lugares donde podía estar este joven. Finalmente llega a la casa la propia familia de este joven que finalmente es el acusado. Hay que dejarlo bien en claro, se está siendo acusado, no hasta el momento ha sido formalizado ni ha pasado control, así que todavía sigue siendo un supuesto, pero aún así la Policía de Investigaciones llega hasta la casa, habla con la familia y finalmente se entrega en horas de la mañana y ya en este minuto está siendo trasladado hasta el centro de justicia, ya que a eso de las 4 de la tarde va a ser formalizado por este homicidio calificado, en este caso en grado de frustrado. Así que también a poner atención en eso. Pero para más detalles pasemos a escuchar al jefe de la Brigada de Homicidios. De acuerdo a la investigación practicada, ¿cierto?, se logró la identificación mediante testigos del hecho, ¿cierto?, y se coordinó con la Fiscalía la orden de detención respectiva, la que fue materializada el día de hoy, 9 de la mañana. Una vez que es agredida, el sujeto huye del lugar, ella pide ayuda a vecinos que se encontraban en la cercanía, quienes finalmente contactan a la familia y la trasladan de urgencia al hospital de la Clínica Red Salud de la Comuna de Estación Central. En este caso, lo que llama la atención para la Policía de Investigaciones es la concertación de este lugar donde va a buscar, y estas personas y estos testigos vendrían siendo personas que iban pasando, también algunos guardias del sector y que finalmente ayudan a esta joven, llaman a la familia y para posteriormente trasladarla a este primer centro asistencial y ya posteriormente a la Clínica Santa María. Pero obviamente dejar este mensaje de que si están sufriendo alguna agresión, si está en este caso alguna de las amigas o algún familiar, obviamente contactarse con los diversos canales, tanto del, en este caso, el Ministerio de la Mujer como también las policías, puede ser algo anónimo, así que obviamente también dejar ese mensaje traspasado a toda la audiencia. Perfecto, Pablo. Tremendo el caso y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra, especialmente esta tarde en la formalización. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes. Primera jornada de la primavera del año 2019, ya que hoy a las 4 de la mañana con 50 minutos se produjo el equinoccio de esta estación del año. En Santiago la recibimos con abundantes nubes en la mañana, nieblas locales en algunos sectores, pero ahí vemos ya que el cielo está completamente despejado y en gran parte de la región. Quizás una temperatura algo más baja tengamos en el sector oriente por la influencia costera, vaguada costera que ingresó a los valles, permitió que la temperatura no fuese tan baja al amanecer y que tuviésemos esas nubes también durante las primeras horas de la mañana, dejando un ambiente bastante fresco. Tenemos la temperatura a esta hora, ya sube hasta los 17 grados el termómetro con el cielo completamente despejado, índice de radiación ultravioleta en niveles altos y un 50% de humedad relativa en el ambiente. Humedad que va a ir bajando con el correr de las horas a medida que vaya subiendo también el termómetro. Vamos a ver la proyección que tenemos para esta nueva semana del mes de septiembre, semana post 18 con los primeros días también de esta primavera que viene recargada, viene con todo porque vamos a tener precipitaciones bajo lo normal y temperaturas sobre también los rangos normales, al menos en todas las regiones centrales de nuestro país. Hoy día lunes amanecimos con 6 grados, ya lo decíamos, cielo nublado al despertar, luego despejado y vamos a llegar hasta 24 grados en algunas comunas. Hablábamos recién del sector poniente que va a marcar las temperaturas máximas más bajas cercanas a los 22 grados. Día martes 5 y 29 grados las extremas con el cielo completamente despejado, índice de radiación ultravioleta en niveles altos, así que ya en esta época hay que comenzar a aplicarse bloqueador solar más frecuentemente. Miércoles, el día más caluroso de esta semana, con una mínima de 6 y una máxima de 31 grados en el centro capitalino, por lo que en algunos sectores podríamos bordear los 32 o incluso 33 grados, sector norte de la región metropolitana, sector precordillerano de la región de Valparaíso podrían ser los más calurosos. Ya hacia el día jueves nuevamente podría ingresar nubosidad costera, lo que haría que la temperatura máxima baje en Santiago cercano a los 22, 23 grados, pero ya les decía hace un ratito, esta primavera viene bastante calurosa, así que no extrañemos ver estos valores más seguido en Santiago y en gran parte de los valles centrales que sufren una gran sequía. Más ratito revisamos el resto del país, así que nos vemos en un rato más. Casi un 25% de los conductores fiscalizados dio positivo en el narcotest durante las celebraciones de fiestas patrias. De 387 controles efectuados desde el 12 de septiembre a la fecha, 94 ratificaron que los conductores manejaban tras consumir algún tipo de droga.
66 países se comprometieron en Naciones Unidas a la neutralidad de carbono para el año 2050. La alianza fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera como preparación hacia la COP25, que se celebrará en Santiago en diciembre. Bueno, y en minutos la chilena Christiane Endler podría ser elegida como la mejor arquera del mundo gracias a su gran campaña en la selección chilena y su actual club, el Paris Saint-Germain. Le contamos ahora que durante la tarde del domingo una banda de delincuentes asaltó con suma violencia una joyería ubicada al interior del mall Arauco Maipú. Según la información de testigos que se encontraban en el lugar, 3 delincuentes ingresaron con armas de fuego y efectuaron varios disparos. Daniela Valdés tiene la agenda policial de la jornada. Daniela, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, eso es lo que se está investigando, porque hasta el momento no hay personas detenidas tras este asalto que se registra el día de ayer por la tarde y en la comuna de Maipú, específicamente en el mall Arauco Maipú, en una de las grandes tiendas, donde llega un grupo de sujetos armados, han declarado testigos, y comienza a amenazar a los trabajadores de este local. Fíjense que rápidamente los intimidan y se van directo hacia donde estaban los relojes y para así romper las vitrinas y llevarse todo lo que encontraron en su camino. Bueno, ellos se dan a la fuga. Lo que han dicho testigos es que habrían percutado algunos disparos ahí mismo en la tienda, por supuesto, causando el miedo de todos quienes a esa hora estaban haciendo compras en este conocido mall de la comuna de Maipú. Hasta el momento no se sabe nada de estos delincuentes, que según lo que han dicho testigos serían cerca de 3, pero sí se está investigando si habrían otras personas esperando a estos asaltantes afuera de este mall capitalino. Vamos a revisar ahora otra información que tuvo lugar durante la madrugada, cerca o pasada a las 2:30 de la mañana, ahí en la comuna de Quilicura, específicamente en el nudo de Quilicura, donde está la bajada Lomata y donde se produce una persecución que no termina con buenos frutos, porque fíjense que 3 radiopatrullas terminaron prácticamente destruidos, producto de que ellos iban para cooperar a un procedimiento que había en la comuna, y es al momento de ingresar a Américo Vespucio cuando se cruza un camión y terminan chocando por alcance estas 3 radiopatrullas de carabineros. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí, por supuesto, los daños evidentes de estos radiopatrullas. Vamos a escuchar las palabras que hubo del teniente a cargo, escuchemos lo que él dijo. El personal involucrado no resultó con ningún tipo de lesiones. El primero de los vehículos, al momento de tomar la autopista Américo Vespucio, enfrenta un camión con carga sobredimensionada, por lo cual tiene que detener la marcha. Y son los 2 vehículos posteriores los que frenan, siendo el último de el que impacta al vehículo que iba en medio, el cual por proyección resultó dañado en su parte trasera y causó daños en el primero de los vehículos involucrados. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí estos 3 vehículos de carabineros dañados, además de este camión que finalmente, y según la versión que han entregado los policías, se cruza en su camino y termina generando este choque en el sector de Vespucio Poniente, en el sector de Lomata. Y vamos a revisar ahora otra información que tuvo lugar hace algunos minutos y que se logró controlar también hace algunos minutos ahí en el sector de la Concepción, a la altura del 206, entre Andrés Bello y la calle Nueva Providencia, donde hubo un incendio que parte muy temprano en las bodegas de Cruz Blanca y en el subterráneo, donde habían, al parecer, algunos computadores, comienzan a incendiarse, sale el llamado a bomberos y llegaron hasta el lugar más de 12 compañías de bomberos para poder controlar este incendio que tuvo como mayor complicación el tema del humo. Fíjense que fue el humo el que complicó la visibilidad de los bomberos y obligó también a evacuar principalmente a unos niños que estaban en un jardín aledaño a este edificio. Afortunadamente, cuando parte este incendio, cerca de las 8:15 de la mañana, no habían todavía trabajadores de la empresa Cruz Blanca, que es la que finalmente era la sede de este incendio, pero sí estaban estos niños, así que fue necesario llamar a los apoderados para que pudiesen retirarlos luego de ser evacuados. Trabajaron cerca de 12 compañías de bomberos y hace algunos minutos se logró restablecer el tránsito ahí en el sector de la Concepción. Vamos a partir escuchando las palabras que hubo de carabineros y también del comandante de bomberos a cargo. Debido al siniestro y personal de carabineros llegó al lugar, debió evacuar la sala cuna y el jardín infantil Vitamina ubicado en la Concepción 172, debido a que a esa hora donde se da inicio al siniestro emanaba humo fuerte, humo tóxico,
y por precaución se debió evacuar a la totalidad de los alumnos, de los menores de edad, que eran aproximadamente 50. Son unas bodegas de implementos de computación, eso es lo que hemos detectado hasta el minuto. Tenemos que entender que la visibilidad es nula, los bomberos no pueden ver su mano, ¿cierto? Así de denso es el humo en el subterráneo, así de complejo y hostiles son las condiciones con que estamos trabajando. Estaba cerrado, no había público, estaba solamente el conserje, más de una hora de trabajo, recién lo acabamos de encontrar y ahora vamos a seguir trabajando en esa extinción de ese fuego y también en la extracción del humo que tenemos en todo el edificio, pero por sobre todo muy denso en los subterráneos. Lo decía el comandante, era tan complicada la situación con el humo, entonces que los bomberos también se demoraron más de 2 horas en poder llegar al punto donde estaba este incendio. Luego de eso tuvo que pedir más equipos para así poder despejar el humo y por supuesto durante todo el día no se iban a poder ocupar las dependencias producto de lo tóxico de este humo, además del jardín, por supuesto que estaba a un costado y que también tuvo problemas y tuvo la necesidad de evacuar a estos 26 alumnos que estaban a esa hora. Hubo también palabras de testigos, escuchemos lo que ellos dijeron. Nos dijeron que apenas supieron que no podían estar los niños, los llevaron a la vuelta a un edificio para que estuviesen más cómodos y que no iban a poder ocupar el jardín durante el día. Así que nos dijeron al tiro y vinimos rápidamente a buscar a la bebé. Pero bien, por suerte los niños también, así que no fue tan grave para ellos. Funcionó entonces el protocolo de este jardín Vitamina que estaba ahí en calle La Concepción y que afortunadamente logró sacar rápidamente a los niños de ese lugar y también dar aviso a sus apoderados. Les comentaba yo que el tránsito estuvo cortado por varias horas, pero la verdad es que ya hasta ahora está completamente normal en el sector de La Concepción. Priscila, José Luis. Muy bien, muchas gracias Daniela por tu completo informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Oficialmente esta madrugada comenzó la primavera, pero el invierno que pasó quedará en el recuerdo, tristemente célebre, como uno de los más secos de la historia. Las autoridades ya han manifestado su preocupación por la escasez hídrica que afecta a varias regiones del país. Para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con Catalina Cortés, ella es meteoróloga de la Oficina de Servicios Climatológicos. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, primero preguntarle si esto se debe a un fenómeno que probablemente año tras año vaya aumentando. ¿Qué es lo que debemos esperar de aquí en adelante? Probablemente además tengamos una primavera más calurosa y es lo que se ha anunciado. Mira, sí, hemos tenido los últimos 10 años consecutivamente años cada vez más secos. Este precisamente se está posicionando como dentro de estos 10 años el más seco dentro de estos 10 años. Y para primavera esperamos también que una condición seca esté dominando por lo menos entre la región de Coquimbo y la región de los lagos, así como también temperaturas máximas deberían estar por sobre lo normal. Catalina, estamos en pleno debate sobre cambiar el concepto ya de cambio climático o añadirle el concepto también de crisis climática. Y cuando hablamos de climatología y meteorología son dos cosas totalmente distintas. Y bien han tratado siempre los meteorólogos de explicarlo, ¿no? Podríamos decir que en Chile, después de estos 10 años de sequía y con lo que se está viendo también en general como evidencia sobre el cambio climático, estamos cambiando nuestra climatología más que fenómenos meteorológicos aislados. Mira, la verdad es que necesitamos un poco más de tiempo para determinar si esto efectivamente es un cambio climático. Sí sabemos que estos últimos 10 años han estado forzados por una componente también importantemente natural, pero también tienen un pequeño factor influyente que es asociado al cambio climático, que es más bien el calentamiento antropogénico. O sea, básicamente, cuando te refieres a antropogénico, quiere decir que el origen del calentamiento es el hombre. Exactamente, pero sin embargo esta no es el mayor forzante, sigue habiendo una forzante natural que está pesando mucho más por lo menos en estos 10 años secos. Por lo tanto, necesitaríamos de un par de años más para poder tener y poder decir entonces que tenemos un nuevo clima o una nueva climatología. Ahora, Catalina, con los fenómenos de los cuales ya hemos sido testigos, con incluso las lluvias en el sur, que han sido sumamente intensas, con vientos incluso a los cuales se han sumado tornados, tenemos que esperar, además de este cambio que ya está instalado en esta crisis,
una situación distinta a la que ya estamos acostumbrados en cuanto a la nieve, por ejemplo, en la misma lluvia, en estos mismos fenómenos? ¿Van a ser diferentes de aquí en adelante? ¿Eso ya se instaló? ¿Va a ser así? ¿O probablemente en algún minuto se empieza a normalizar? Mira, la verdad es que algunos de los eventos extremos, como son las olas de calor y el aumento de la temperatura, sí están asociados efectivamente al cambio climático. Los eventos que se registraron en el sur del país, como los tornados, todavía necesitan un poco más de estudio para determinar si están o no relacionados o son producto del cambio climático en sí. Lo que sí hemos estado viendo y que ya es parte de nuestros datos duros es que la temperatura ha ido aumentando, sobre todo en la zona centro y sur y principalmente durante todo el año. O sea, tenemos que acostumbrarnos a inviernos más cortos y veranos más calurosos y incluso más extensos. Uno entiende que las estaciones están marcadas, digamos, prácticamente por el movimiento del planeta y lo establecemos a través de fechas, pero ya van a ser cada vez menos marcadas, ¿no? Es lo que hemos apreciado durante estos últimos años. Claro, poder decir que es así es un hecho, falta entonces datos, faltan años para poder decirlo y determinarlo de esa forma. Sí es lo que hemos visto durante estos últimos años, una estación seca un poco más prolongada, un déficit de lluvias, principalmente en los meses de invierno, y qué es lo que ha estado marcando entonces también y se ha visto durante este último año. ¿Y existen algún tipo de variables que puedan y permitan anticipar, evidentemente, no con mucha exactitud, uno entiende eso, pero que permite anticipar, por ejemplo, que este verano va a ser más caluroso o que el próximo año debiera ser parecido a este? Me refiero a variables como la temperatura del océano, como algún antecedente que esté sucediendo en otra parte del mundo. Claro, en general nosotros determinamos tenemos un pronóstico de temperaturas y de precipitación asociado al calentamiento del Océano Pacífico tropical, que está en relación a El Niño. Pero ahora, por ejemplo, entramos a una etapa neutra de este evento del Niño, lo que nos hace incrementar la incertidumbre para los pronósticos y no es fácil determinar ni siquiera lo que va a suceder en 3 meses. Existe una gran incertidumbre en cuanto a la proyección de las temperaturas y de las precipitaciones. Si nos adentramos más hacia el próximo año, se vuelve mucho más difícil y los pronósticos entonces tienden a fallar absolutamente. Ahora, este es un tremendo problema para la agricultura, sobre todo si de aquí a 3 meses no se puede hacer un pronóstico más exacto para saber a qué se tienen que enfrentar. Me imagino que también va a cambiar la tierra o la composición de la tierra, la misma vegetación también va a ser distinta, diferente. Es muy difícil que se vayan adaptando. Me imagino que ese cambio también nosotros nos vamos a tener que acostumbrar. Claramente el sector agrícola siempre se ve más perjudicado y frente, por ejemplo, a esta época no lluviosa que ocurrió durante este año y ahora las condiciones secas o con temperaturas también sobre lo normal, indudablemente que afectan los cultivos y luego entonces al sector. Bien, Catalina, muchas gracias por esta entrevista. Yo me imagino que para ustedes también es una preocupación y de todas maneras te vamos a molestar en otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, y uno de los temas que preocupa a las autoridades luego de las fiestas patrias es que casi el 25% de los controles hechos en narcotest arrojaron resultado positivo. Para conocer detalles de esta cifra y de la reacción, por supuesto, que hubo de los diferentes organismos, vamos a tomar contacto con el periodista Esteban González en vivo. Adelante, Esteban. Hola José Luis, muy buenas tardes. Tú lo decías, 1 de cada 4 conductores que fue sometido a este narcotest arrojó positivo. Estamos hablando principalmente de las sustancias de la marihuana y la cocaína, las que fueron principalmente detectadas en estas fiestas patrias. Una situación que por supuesto alarma a las autoridades porque si bien no existen cifras de años anteriores, son las primeras fiestas patrias en las que se utiliza este método de control, sí dan cuenta de que el consumo bajo los efectos de distintas sustancias y estupefacientes está siendo más habitual de lo que pensábamos en los conductores, poniendo en riesgo no solo al automovilista que hace esta práctica temeraria, sino que también a todos quienes están circulando a su alrededor, automovilistas y peatones. Esa ha sido la principal noticia negativa en este balance de fiestas patrias. Fueron 570 controles los que se aplicaron en total a lo largo del país.
país y en 136 casos se encontraron entonces estas sustancias prohibidas. Les decía yo que esta es la mala noticia del fin de semana largo, porque hay otras noticias que son evaluadas de forma un poco más positiva de parte de las autoridades, porque se han producido menos fallecidos, menos muertes por accidentes de tránsito que en años anteriores. Fueron bastante insistentes las autoridades en que no se puede hablar de un balance positivo, porque lo ideal sería que no se tuvieran que lamentar fallecidos en estas festividades. Sin embargo, hay que destacar una reducción en esta materia. Fueron 24 los fallecidos en total desde el martes en la noche hasta el domingo en la tarde, la duración completa de las fiestas patrias. Estos 24 fallecidos representan 15 víctimas fatales menos que en las fiestas patrias anteriores. La explicación que dan a este balance tiene que ver principalmente con que este año se hizo una campaña preventiva desde mucho antes, desde 2 semanas antes de fiestas patrias, y que involucró además no solo al Ministerio de Transporte, sino que a distintas carteras. Participó Obras Públicas, Salud, el Ministerio del Trabajo también, distintos directores de servicios, por ejemplo, el Senda. Ahí está, nos decían, la clave para lograr evitar que estas cifras de fallecidos fueran aumentando en relación al año pasado. El desafío va a ser entonces lograr que se reduzcan también de cara al próximo año las cifras del narcotest, que les decíamos son bastante preocupantes, porque cerca del 25% de los controlados arrojó positivo por una u otra sustancia. Recordemos que a finales de octubre, principios de noviembre, vamos a tener otro fin de semana largo. Esa es la fecha que tienen marcada en rojo las autoridades. Hay poco tiempo para trabajar en prevención, también en crear conciencia en los automovilistas de los riesgos de manejar bajo la influencia de distintas sustancias y por supuesto también del alcohol. ¿Qué les parece si escuchamos de inmediato parte de las declaraciones de las autoridades en este balance post fiestas patrias? A lo largo de estas fiestas patrias se desarrollaron 77.000 controles con el alcotest, que conllevó a la detención de 985 personas por la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. También decir que hubo un fuerte control de alcotest en los conductores de los buses interurbanos. Sin embargo, en ese aspecto hubo un buen comportamiento de parte de esto. No se registraron personas detenidas por esta condición. Nunca vamos a estar contentos del todo porque, como digo, el objetivo es que haya 0 accidentes y 0 fallecidos. Pero la baja es muy sustantiva, tanto en accidentes, que están en torno al 30% menos, como en fallecidos, que está cerca del 40%. Así que creemos que tenemos que mantener este tipo de estrategia para otro fin de semana que creo que es a fines de octubre, si no me equivoco. En 5 semanas de fiestas y también de controles por parte de las autoridades y de carabineros, se detuvo a 985 personas por conducir bajo la influencia del alcohol. Estamos hablando de que conducir en estado de ebriedad fue una vez más una de las principales causas de los accidentes de tránsito. Las otras, estar desatento a las condiciones del camino, como también lo es en años anteriores. De ahí la importancia de seguir insistiendo en la prevención, que sea cada vez más tempranamente de cara a las celebraciones. Les decía yo que a finales del mes de octubre, principios de noviembre, se viene otro fin de semana largo. Ahí están los esfuerzos de las autoridades para evitar que estas cifras sigan creciendo, porque si bien se produjeron 15 fallecidos menos que el año pasado, la idea es seguir bajando esta cifra cada vez más y seguir potenciando la cultura vial de nuestros conductores, no solo en fiestas patrias, también durante todo el año. Sigamos entonces revisando declaraciones en este balance de lo que fueron los 5 días de fiesta en materia de tránsito. Hasta que no tengamos un solo fallecido nos va a quedar trabajo por hacer. Pero por supuesto que se ha notado que esta campaña fue liderada por el presidente de la República y generó un impacto importante, porque tenemos un 40% menos de fallecidos que lamentar, un 40% de menos de familias que
tienen un dolor que no se va a poder recuperar, y en ese sentido seguir con las campañas permanentes, porque no solamente en las fiestas se generan estos fallecimientos. En nuestra región metropolitana tuvimos 8 fallecidos, uno menos que el año pasado, y tuvimos cerca de un 40% menos de accidentes de tránsito. Por supuesto que de cara al próximo fin de semana largo, la gran tarea pendiente va a ser reducir las cifras de positivos por el narcotest. Es la primera vez que se aplica este sistema de control en una festividad, en tantos días festivos con muchos automovilistas saliendo de Santiago, y 1 de cada 4 de ellos fue sorprendido conduciendo bajo la influencia de algún estupefaciente. Muy rápido les entrego el balance. Por ejemplo, 108 conductores tenían presencia de marihuana, 44 de cocaína, 10 metanfetamina, 3 anfetamina, y 1 con opiáceos. Esos son los 136, conductores que fueron sorprendidos con algún tipo de estupefaciente. Estamos hablando de que se realizaron 570 controles, vale decir el 25%, 1 de cada 4 de ellos arrojó positivo sin lugar a dudas. Hay mucho que trabajar ahí sobre esta materia. Conversamos con el SENDA, el responsable de impulsar este tipo de campañas, y esto fue lo que nos dijeron. Efectivamente, esa cifra es muy preocupante, pero viene a señalar una realidad que era preexistente. No porque hoy día tengamos narcotest empiezan a salir personas que están conduciendo, sino que es esta herramienta que a disposición de Carabineros la que está evidenciando una conducta altamente riesgosa. Se valora entonces la baja en la cantidad de fallecidos respecto al año pasado, una noticia relativamente positiva. Sin embargo, queda la alerta, ¿no?, de este 25% de conductores que ha dado positivo en el narcotest. Da la sensación de que el mensaje ha sido relativamente exitoso en cuanto a no manejar bajo la influencia del alcohol, pero la tarea pendiente es hacer lo mismo, campañas similares para no tomar el volante cuando se está bajo la influencia de alguna droga, algún estupefaciente. Increíble ese resultado, ¿eh? Un 25% de los controles es extraordinariamente alto. Muchísimas gracias, Esteban. ¿Qué les parece si compartimos imágenes con ustedes de lo que está sucediendo hasta ahora en vivo en las calles de la capital? Vamos a tener una máxima de 24 grados. ¿Revisamos imágenes, señor director, le parece? Ahí están las imágenes. Un Santiago que amanece con bastante frío en las mañanas, pero que se va componiendo desde el mediodía en adelante. Y como les decía, vamos a tener 24 grados con esta vista que por el momento uno puede apreciar. No hay problemas de contaminación atmosférica, sino que más bien se ve muy lindo. ¿Eso es la comuna de Quinta Normal, señor director? Muy bien. Parte de la Quinta Normal. El Parque Quinta Normal, la Quinta Normal. Eso estoy diciendo, señor director. Muchas gracias. Exactamente. Y se ve un lindo día para seguir disfrutando. Se nos vino la primavera. Eso sí, dejando poca agüita. Vamos a ver si es que septiembre y octubre nos regalan algo para regar un poquito más nuestra capital y en general todas las comunas que están afectadas por esta tremenda sequía que nos afecta. Bien, vamos a revisar ahora las principales noticias que estamos abordando aquí en Mega Noticias Actualiza. Una de ellas se trata de una joven de 17 años que fue atacada por su expareja, quien ahora, ya fue detenido, y el sujeto apuñaló a esta joven en 20 oportunidades, dejándola gravemente herida. La familia denuncia que existían antecedentes previos de violencia. Además, 66 países se comprometieron en Naciones Unidas a la neutralidad de carbono para el año 2050. La alianza fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera como preparación hacia la COP25, que se celebrará en Santiago en diciembre. Casi un 25% de los conductores fiscalizados dio positivo en el narcotest durante las celebraciones de fiestas patrias. De 387 controles efectuados desde el 12 de septiembre a la fecha, 94 ratificaron que los conductores manejaban tras consumir alguna droga. Y estamos expectantes porque en minutos la chilena Christiane Endler podría ser elegida como la mejor portera del mundo gracias a su gran campaña en la selección chilena y en su actual club, el Paris Saint-Germain.
Muy bien, vamos a otras informaciones. Toma fuerza la idea de eximir del pago de las contribuciones a los adultos mayores que tengan una sola propiedad y vivan, por supuesto, en ella. Esto en respuesta a las fuertes alzas que se vienen registrando en este impuesto territorial y que tiene complicada la tercera edad. Más detalles los tiene María Belén Briones en vivo. Adelante, María Belén. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Termina septiembre y justamente también cuando termina este mes llega una de las deudas que más le duele a los bolsillos, una de las cuentas a los chilenos y sobre todo a los adultos mayores, que es el pago de las contribuciones. Ya se amplía la idea de que finalmente ellos se puedan eximir de este pago. Las contribuciones, para tenerlos bien claros, son el impuesto al territorio que tenemos que pagar todos los que tienen un bien raíz. Bueno, esto han ido subiendo constantemente y bastante durante los últimos años, debido a que también ha subido la plusvalía. Esto debido a que en ciertos territorios, ciertos espacios han llegado bastantes servicios, centros comerciales que en otro entonces no habían, también colegios, etcétera. Entonces eso ha hecho que aumente el precio de ese espacio y justamente como los adultos mayores o los pensionados a ellos no les aumenta el dinero que reciben cada mes, ellos no tendrían la plata para pagar finalmente estas contribuciones que van subiendo. Y justamente lo que ellos piden y exigen es que a ellos se les exima el pago de estos. El gobierno, eso sí, le cerró bien temprano la puerta a esto, habló el ministro Larraín y también la vocera de gobierno, así que pasemos a escuchar lo que ellos dijeron. La plusvalía subió. Y al subir la plusvalía también le suben las contribuciones. Por lo tanto, ahora que ellos están jubilados y que no ganan lo que ganaban cuando compraron la casa, están siendo rematadas o están obligados a vender y cambiarse de barrio, que es lo más perjudicial, sacar a una persona adulto mayor de su hábitat y que se vaya para otra parte. Puede ser que una persona pueda pagar las contribuciones, pero hay otros que no las va a poder pagar, que se hagan cargo los municipios que tienen un departamento de desarrollo social que pueda luchar por esa persona o por lo menos poder subvencionar un pago de esta naturaleza. Van a haber medidas súper importantes en esa línea. Por ejemplo, la reforma tributaria, que dice relación con rebajas las contribuciones a los adultos mayores. Por ejemplo, la condonación de intereses y multas de casi 800.000 personas naturales y jurídicas, dentro de los cuales están adultos mayores, pequeñas y medianas empresas, que ha anunciado el ministro de Hacienda la semana pasada y para lo cual hay un plazo para poder acercarse presencialmente o a través del Internet a la Tesorería General para poder tener la posibilidad de esa condonación. Hay señales que estamos dando importantes que son más que gestos, son convicciones de poder trabajar por todos los chilenos, sobre todo por los que los necesitan más. Actualmente existe un beneficio, eso sí, para los adultos mayores en la exención del pago de contribuciones cuando un inmueble tiene un avalúo fiscal hasta los 89 millones de pesos. Este partió en los 75 millones de pesos. A ellos se les rebaja el pago en un 50% o también se puede pagar el monto que no sea superior al 5% de la pensión que ellos reciben. Ahora se discute la reforma tributaria y justamente lo que decía la vocera de gobierno, lo que propone el gobierno de Sebastián Piñera es que se rebaje el pago de contribución a adultos mayores extendiendo este beneficio. Por ejemplo, una de las medidas que ellos proponen es aumentar el avalúo de este inmueble a los 128 millones de pesos para así poder acceder a la rebaja de pago. Como estábamos conversando sobre la reforma tributaria que ya pasó todo el trámite en la Cámara de Diputados, no fue tan fácil, lo lograron con los votos de la DC, pero hay algunos diputados que no quedaron bastante contentos con respecto a este punto. En la Comisión de Vivienda, por ejemplo, de la Cámara de Diputados existe un consenso en que se debiese cambiar lo que está proponiendo el gobierno y cambiar la forma en que hoy en día se pagan las contribuciones y quiénes están pagando estas contribuciones. Así que pasemos a escuchar al presidente de la Comisión de Vivienda, Gonzalo Vinter. ¿Qué creemos nosotros que hay que hacer? En primer lugar, cambiar la distribución entre comunas. En segundo lugar, incluir a quién se le está cobrando y no subir las contribuciones a las personas de más escasos recursos e incluso eventualmente bajarlas. Pero sobre todo, nosotros creemos que hay que contar cuántos metros cuadrados tiene no solo cada casa, sino cada dueño de muchas casas. Porque de repente una persona que tiene 1000 departamentos, si no le cobramos un impuesto progresivo a la acumulación de inmuebles, lo que estamos haciendo es un subsidio velado a la inversión inmobiliaria.
Durante la mañana, justamente a las 10:30, se retomó la discusión en la Comisión de Hacienda, Reforma Tributaria, también de presupuesto, y ahí se está viendo finalmente qué va a pasar con este punto del tema de las contribuciones. Es importante mencionar, sí, que como está toda esta dificultad para ver si avanza o no la reforma tributaria en los senadores, en los parlamentarios senadores, la senadora Jimena Rincón de la ADC, ella dijo que estaba dispuesta a votar por sí, para que se legislara sobre esta reforma tributaria, si es que se accedía a ciertas condiciones, y una de ellas tiene que ver con eximir el pago de contribuciones a los adultos mayores. ¿Qué dijeron los senadores de la Comisión de Hacienda? Pasemos a escucharlos. Veremos las distintas alternativas porque no hay una sola modalidad de hacerlo y efectivamente existe un problema para muchos adultos mayores con las contribuciones y tenemos que buscar una solución que pueda implicar, en fin, otros países tienen otro modelo, incluso que se le carga el valor de la vivienda y no se le carga los ingresos que en cada momento tiene, pero eso es una cuestión bastante específica y puntual. Ver un cambio porque se ha hablado tanto de ayudar a los adultos mayores en materia de contribuciones y es primera vez que viene en el texto un avance importante en esa materia, distinguiendo los tramos. Yo en eso ojalá, digamos, para ser parte de la discusión podamos avanzar más, porque efectivamente creo que es distinto cuando alguien ha adquirido una vivienda conforme a una situación económica, vive en esa misma vivienda y por temas que no dependen de ellos, sino que del barrio en que viven, suben las contribuciones, se transforma en algo muy complejo de pagar. Yo en eso creo que yo estoy dispuesto por lo menos a innovar y darle una mano adicional a los adultos mayores. Respecto a cómo viene de la Cámara de Diputados, no me cabe duda que van a haber mejoramientos en el tratamiento de la materia de la contribución de los adultos mayores. Lo que sí hay que tratar de distinguir también entre adultos mayores, porque pueden haber adultos mayores que estén económicamente muy bien. Entonces se trata de darle ese beneficio a aquellos que tengan una situación de ahogo económico, ya, o aquellos que estén en condiciones, que cuenten con bienes raíces, que estén muy caras las contribuciones y que en relación a sus ingresos, producto de escuálidas pensiones, no pueden hacerse cargo. Entonces hay que ver cómo avanza esta discusión de la reforma tributaria que incluye este punto de las contribuciones para los adultos mayores. Si bien veían en las opiniones de los distintos senadores de la Comisión de Hacienda existiría la voluntad de seguir avanzando en estos beneficios, y quien también participó en la Comisión de Hacienda de los senadores fue el exministro Rodrigo Valdés, quien también hizo un llamado de advertencia para ver finalmente cuáles podrían ser los efectos en eximir totalmente a los adultos mayores el pago de las contribuciones de sus bienes raíces. Claro que sí. Bueno, la discusión es bien importante, sobre todo si también como país estamos discutiendo las mejores condiciones para los adultos mayores. Ya vemos que estamos tratando de bajar el precio de los remedios, ¿cierto? Vemos que estamos tratando de mejorar pensiones. Entonces, si les cobramos por otro lado, en cosas de contribución, en casas en las que viven, evidentemente es un problema que tiene que discutirse de todas maneras. María Belén Briones, 1.000.000 de gracias. Chao. 13 horas con 48 minutos, actualizamos la temperatura que tenemos a esta hora en Santiago en el primer día de primavera en nuestro país y en todos los países ubicados al sur también del Ecuador. 19 grados tiene la capital a esta hora, el centro de la ciudad, con el cielo despejado, luego un amanecer bastante nuboso, algo fresco también el ambiente, bastante húmedo y con nubosidad ingresando de estos sectores costeros, con niebla también, sobre todo hacia el sector poniente. Ahí vemos ya que se encuentra completamente despejada la capital, con un 48% de humedad relativa en el ambiente, de índice de radiación ultravioleta en niveles altos de peligrosidad. Vamos a revisar el pronóstico para el día de hoy. Como dice la gráfica ahí, tenemos una máxima estimada en 24 grados para esta jornada de día lunes. En el centro de Santiago, algunas comunas quedarían solamente en los 22 grados, principalmente comunas del sector norte y poniente de la región metropolitana, producto de este ingreso de humedad desde la costa. Vemos la imagen de Santiago ya con el cielo totalmente despejado, contaminación, por supuesto, se ve en la parte más baja. Ahí tenemos el pronóstico. Hoy día 24 hasta 24 sería el valor más alto. Las comunas más cálidas llegarían a ese valor, con la tarde ya despejada luego del amanecer, como lo decíamos,
algo nuboso. Martes también despejado con extremas de 5 y 29 grados, ya mucho más caluroso con los índices de radiación ultravioleta en niveles altos. Miércoles el mismo índice de radiación ultravioleta, podríamos decir, misma condición de cielo, también despejado, 6 la mínima y 31 grados la máxima en el centro de la ciudad. Algunas comunas quedarían en los 30, otras incluso podrían llegar a los 32 grados, principalmente el sector norte de la región metropolitana. Así que se nos viene con toda esta primavera. Ya hacia el día jueves bajarían nuevamente los termómetros, pero se estima que la primavera sería con temperaturas sobre los rangos normales para la época, al menos en toda la zona central, centro-sur, y lamentablemente con precipitaciones bajo lo normal. Hasta acá la información del tiempo y actualizamos más ratito. Que estén muy bien. Seguimos avanzando en las noticias. Luego de 5 días de celebraciones llegó la hora de los balances. Al respecto, los fonderos sacaron cuentas alegres en su mayoría y las autoridades destacaron el buen comportamiento de los asistentes a los principales recintos. Vamos a retomar el contacto con Daniela Valdés para que nos cuente sobre esto. Daniela, hola. Hola Priscila, hubo, claro, un balance positivo desde los fonderos y también de las autoridades este año, no solo por el tema de la seguridad, sino que también por el tono sustentable que quisieron darle la mayoría de los fonderos en el Parque O'Higgins. El día de hoy, muy temprano, llegó el alcalde Felipe Alessandri para ver lo que tenía que ver con la recolección de basura. Fíjense que ya a las 7 de la mañana el 100% de la basura que había quedado después de estos 6 días de celebraciones había sido ya recogida por los trabajadores de aseo y ornato de la comuna y además de los fonderos, así que eso era un balance bastante positivo después de que asistieron más de 290.000 personas solamente a las fondas del Parque O'Higgins en estos 6 días. Luego de eso, además, se habla de que se reciclaron más de 8 toneladas entonces de residuos. Recordar que cuando partió esta fonda el día martes 17 también se trató de hacer con que fuera una fonda carbono neutral, es decir, entonces que la contaminación que se generaba ese día también pudiese ser apaleada. Se estuvo durante todos estos días a través de varias personas que estaban trabajando de una empresa privada, encuestando a las personas, preguntándoles, por ejemplo, en qué habían asistido, cómo se habían movilizado, qué tipo de cubiertos, por ejemplo, utilizaban, para así poder tener una medición, rangos de contaminación que se generaban al interior de la fonda y, según estándares internacionales, luego poder apalearlos con el tiempo y así generar una fonda carbono neutral. Eso es lo que se buscaba. Pero hubo además un balance positivo porque dijo el alcalde que se notó en esta ocasión que el ambiente fue familiar, además de eso seguro, y que por supuesto la seguridad estuvo muy bien de la mano de la comisaría temporal también que se instala allí en el Parque O'Higgins. Les decía yo que a las 7 de la mañana ya el 100% de la basura del sector estaba completamente retirada. Además que en esta ocasión se habían utilizado más de 38.000 vasos reutilizables, logrando así dejar de producir más de 3.000 kilos de basura y reciclando así una importante cantidad de botellas de vidrio, cartones, envases plásticos y de Tetra Paks. Además de eso, lo que el día de hoy el alcalde destacó, les decía yo, era que el servicio de carabineros fue bastante positivo y que se logró disminuir por lo menos a la mitad la cantidad de personas detenidas, que normalmente eran bastante en ese lugar y en las jornadas, así que también destacó ese trabajo que fue en conjunto no solo de la policía uniformada, sino que también del trabajo que se realizó con los guardias municipales y los 8 puntos de cámaras al interior y al exterior de las fondas, además de los 9 móviles eléctricos que también hicieron un trabajo importante. Vamos a partir escuchando las palabras que dio el alcalde Alessandri el día de hoy tras este primer balance de las fondas. 3 puntos buenos en la fonda del Parque O'Higgins, los que seguimos hablando en idioma 18, porque aquí la seguridad, el ambiente familiar y sobre todo lo sustentable del parque tuvo máxima nota. La gente vino contenta, vino feliz. Los fonderos se preocuparon mucho del reciclaje, de tener parrillas a gas, de tener los recipientes, de separar las basuras, y en eso la municipalidad a través de su dirección de medio ambiente estuvo trabajando con ellos, y como ustedes ven, a menos de 12 horas de haber cerrado las fondas, el parque ya luce limpio. Hicimos un trabajo muy intenso.
Claro, porque es el 1 de octubre cuando tiene entonces que el alcalde Alessandri entregar este parque en óptimas condiciones. Pero fíjense que no solo hubo balance de fonderos, sino que también de tránsito en lo que tenía que ver con un fin de semana XL, que también estuvo a cargo del MOP, del Ministerio de Transportes y por supuesto de Carabineros. En esta ocasión disminuyó también la cifra de personas fallecidas, lo que fue por supuesto destacado, porque se logró entonces que la gente pudiese tomar conciencia, seguir las campañas que había lanzado el gobierno los días previos y a diferencia del año 2018 cuando hubo 39 personas fallecidas, en esta ocasión solo alcanzó 24%, un 38,5% menos que el año anterior, donde también recordemos había un porcentaje muy importante de peatones que se habían registrado algunos atropellos, por ejemplo en las zonas urbanas donde las personas no tenían cuidado y caminaban o también conducían en estado de ebriedad. Fíjense que se realizaron 77.000 controles con alcotés, lo que significó la detención de 985 personas en estos 6 días. Además, por supuesto, con una dotación completa de carabineros y 5.000 de ellos destinados únicamente al tránsito en las carreteras. Destacando que si bien el día domingo hubo algo de atostamiento en las carreteras, fue el día sábado el más complicado y no en el sector de Angostura, sino que mucho más al sur, principalmente cerca de San Fernando. Vamos a escuchar también las palabras que hubo y el balance que hizo Carabineros el día de hoy. Se registró una cantidad de 1.083 accidentes de tránsito, que corresponde a un 29,6% menos que el año pasado, una cantidad de 24 personas fallecidas, 15 menos que el año pasado, que corresponde al 38,5%, y 752 personas lesionadas, que es el 22% menos que el año pasado. De los 24 fallecidos, 12 son peatones. De esos 12 peatones, la mayor causa es el cruce en calle o camino sin guardar las medidas de seguridad. Cuentas alegres entonces para los fonderos y un balance muy positivo para las autoridades, no solo lo que tiene que ver con la seguridad al interior de las fondas, sino que también en el tránsito y en la cantidad de fallecidos. En accidentes también hubo cerca de un 30% menos en estos 6 días de celebraciones, Priscila, José Luis. Muy bien, bueno, esperamos llegar de todas maneras siempre a un fin de semana largo o a unas fiestas patrias en donde no estemos contabilizando personas fallecidas. De todas maneras, ahí tenemos una vara bien alta a la cual llegar, así que de todas maneras hay que llamar siempre a la prevención, al autocuidado, pero durante todo el año, no solamente en estas fiestas. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora le contamos de la polémica que hay en el archipiélago Juan Fernández tras conocerse la autorización para que una corporación privada realice excavaciones en la isla para encontrar este presunto tesoro que estaría oculto en algún lugar. Esto es histórico, por decirlo de alguna manera. Bueno, durante el fin de semana se informó que este hecho gatilló la salida del director regional de la CONAF en Valparaíso. Pablo Mira, por diferencias con el ministro de Bienes Nacionales, quien sí pretende autorizar estas excavaciones. Bueno, una información que fue descartada preliminarmente. Javiera Ponce nos va a entregar más detalles al respecto. Javiera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, como tú decías, esto ya lleva muchísimo tiempo, esta búsqueda del supuesto tesoro que existiría en el archipiélago de Juan Fernández y que ha generado bastante atención, pero principalmente de un historiador de nacionalidad holandesa y estadounidense que desde el año 98 que está detrás de este tesoro y todavía no ha habido ningún resultado. Año a año él ha ido haciendo solicitudes para que se le autorice por parte de las autoridades competentes realizar diferentes excavaciones y sondajes en el archipiélago para continuar con esta tarea de la búsqueda del tesoro, algo que nuevamente solicitó el 26 de agosto pasado, que es cuando finalmente se le vuelve a autorizar a este ciudadano holandés para que continúe con estos sondajes, estos trabajos que van a permitir, según su anhelo, por supuesto, llegar al anhelado tesoro
de Juan Fernández. Y lo que anunció el Ministerio de Bienes Nacionales fue precisamente que se le había permitido realizar estas excavaciones, algo que de inmediato generó muchas críticas porque el archipiélago de Juan Fernández es una reserva de la biosfera desde el año 1977 y es además un parque nacional desde el año 1935 y es por eso que distintas entidades y voces han salido a decir que esto debe ser preservado y que no debiese haberse autorizado que se siga realizando allí estas obras de excavación que podrían dañar el ecosistema. Pero hay distintas voces respecto de esta misma situación. Hablaron, por ejemplo, se manifestaron desde el Consejo de Guardaparques, quienes lamentaron esta situación, lamentan que se haya realizado este visto bueno para seguir con las excavaciones y ellos fueron también quienes manifestaron que lamentaban que se hubiese generado la salida del director regional de CONAF en Valparaíso por haberse supuestamente negado a autorizar estas excavaciones que estaba solicitando el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Qué ha dicho el gobierno a través de este ministerio que es el encargado de preservar precisamente estos parques? A través de un comunicado público, de una declaración pública, han dicho que en primera instancia el ministerio por ningún motivo está encargado de autorizar, evaluar, aprobar o rechazar este tipo de obras y que quienes lo hacen son las autoridades pertinentes, por ejemplo, CONAF. Y en otro sentido también han descartado que haya sido una decisión de ese ministerio sacar al director regional de CONAF por haberse negado a dar esta autorización, sino que esto depende de otra cartera, que es la cartera de Agricultura. De todas maneras, desde CONAF han especificado que la salida del director se debió a problemas de gestión y no a que se haya negado a autorizar estos trabajos en la isla de Juan Fernández. Es toda una polémica que se ha levantado y que ha llevado incluso a que algunos parlamentarios vayan a la Contraloría a solicitar más información respecto de lo que está ocurriendo allí en el archipiélago. Los invito a que escuchemos también esas declaraciones. Lo que está pasando con las perforaciones de roca en la Reserva Mundial de la Biosfera del archipiélago de Juan Fernández es una práctica que no debiese ocurrir, que está ocurriendo desde el año 98 y que lamentablemente se ha pasado por alto la ley, la Constitución y que hoy el ministro debe dar respuesta a la comunidad del archipiélago y también a los trabajadores de CONAF. Nos preocupan las declaraciones del alcalde de Juan Fernández, quien ha dicho que esto ocurre todos los años, que esto no sería un problema, cuando evidentemente acá hay un despido de un director que se negó a dar esta autorización y es precisamente porque hay un asunto grave. Claro, reiterar que CONAF ha insistido en que la salida del director regional de la entidad acá en Valparaíso no se debe a que él se haya negado a firmar estas autorizaciones para seguir con la búsqueda del tesoro, sino que a problemas en su gestión. ¿Qué dicen desde Juan Fernández, que es también la comunidad involucrada y que protagoniza finalmente y vive toda esta situación? El alcalde, por ejemplo, con quien nos comunicamos telefónicamente, dice que a él no le parece que esto sea especialmente perjudicial para el archipiélago, que la zona en la que se va a realizar esta excavación es de 400 metros cuadrados y que representa tan solo una parte ínfima de lo que es el Parque Nacional y que además esto se ha venido haciendo año a año, generando también trabajo, dice, para algunos de los habitantes de la zona que han estado participando de estas labores y por las que han recibido una remuneración de parte de este historiador que está hace años ya en búsqueda del tesoro. Conversamos también con el sindicato de trabajadores de CONAF, que por supuesto tiene una postura bien clara y bien dura en contra de que se sigan realizando estos trabajos en la isla. Escuchemos. Lo que hay que entender acá es que existe un plan de manejo. El Servicio de Evaluación Ambiental no puede estar sobre ese plan de manejo y el plan de manejo es claro. No se pueden extraer o hacer socavones, hojarasca, ripio, intervenir la zona que ya se encuentra afectada. Nuestro más profundo y sincero respaldo al exdirector, a los guardaparques de Chile y en especial a los guardaparques de mi región y de Juan Fernández por haber emitido los informes correspondientes que declaraban que este caballero no podía seguir con los socavones o con la excavación.
Claro, llama la atención que finalmente hoy esto venga a generar polémica cuando, como ya lo hemos dicho, desde el año 98 que esta misma persona, este mismo ciudadano norteamericano es quien ha estado haciendo este mismo tipo de trabajos ya para poder dar con este supuesto tesoro que esconde la isla de Juan Fernández y que incluso se ha convertido para muchos en un atractivo turístico. Habrá que ver finalmente si esto prospera o no, pero hasta el momento las excavaciones están autorizadas y ya podrían incluso estar en curso porque esto fue firmado el 26 de agosto, ya casi un mes, así es que no hay ningún problema para que las excavaciones hasta el momento puedan seguir con su curso normal. Muy bien, debatible todo eso, vamos a ver en qué termina, ¿no? Si es que termina alguna vez. Si es que termina, bueno, esto debería terminar cuando encuentren el tesoro. Claro. Pero vamos a ver. Muchísimas gracias, Javiera. Nos vemos. Y ahora vamos al exterior. Vamos al exterior, marcada por la Asamblea General de la ONU y la cumbre climática que se está realizando de forma previa. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, Florencia. Así es, muy buenos días, Priscila, muy buenas tardes. Buenas Priscila, tardes. buenos días, buenas tardes. Avanza tan rápido la mañana. Avanza tan rápido esta Ojalá mañana sí de la día semana. lunes. Se me hizo, pasó tan rápido, igual que el 18. Buenos días, chicos, y muy buenos días a todos ustedes. Buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos, porque como decía José Luis, donde se está realizando la cumbre del clima de Naciones Unidas, que justamente busca que los más de 60 líderes de todo el mundo que están reunidos en esa ciudad logren finalmente medidas concretas para disminuir los niveles de gases de efecto invernadero. Y al parecer, fíjense que la presión parece que está dando frutos positivos, porque bien temprano los 66 estados se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050. Se trata de la primera medida anunciada por Naciones Unidas a la que se comprometieron, como yo les decía, estos 66 países a los que se unen 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 2 inversores que buscan obviamente tener 0 emisiones de gases con efecto invernadero para el año 2050. Un objetivo fijado por los científicos justamente para poder contener el calentamiento de la Tierra y de esta manera evitar este temido aumento de 2 grados Celsius a nivel de temperatura global. Ahora, la idea también es de alguna manera como vigorizar también las promesas del Acuerdo de París alcanzado en el año 2015, por lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió también a los líderes planes concretos y realistas y que esto, por favor, no quedara solamente en palabras. Esto porque el principal desafío es, como yo les decía, reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para 10 años más y luego a 0. Bastante radical también, pero son para soluciones radicales para momentos también extremos y a 0, como yo les decía, para el año 2050. Como vemos, una cumbre clave para el futuro de nuestro planeta. ¿Y saben quiénes justamente se restaron de este importante encuentro? Bueno, justamente los presidentes de algunos de los países que más emiten dióxido de carbono, que más contaminan, como por ejemplo Vladimir Putin por Rusia, Xi Jinping por China y también, bueno, no contamina tanto, pero también es bastante estratégico políticamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y otro que estuvo ausente, que fue bastante cuestionado durante toda la mañana, ha sido justamente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pese a que porque su país, recordemos, tiene el 60% de la mayor selva tropical del mundo. ¿Y quién había dicho que no iba a ir hasta hace más o menos como una hora y llegó de sorpresa, se instaló en una tribuna y de hecho no dio discurso, pero empezó a aplaudir cuando estaba el primer ministro de la India hablando? Fue justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien entregó la verdad con esta sorpresa ante esta reunión, mensajes confusos, porque pese a que Estados Unidos es la mayor economía del mundo, es uno de los países que más contamina, actualmente no se encuentra ni siquiera entre las 20 naciones que colaboran de distintas iniciativas para ayudar al cambio, para combatir, el cambio climático. Ahora, quien abrió justamente la cumbre ha sido, la niña símbolo de todo este tema, que es Greta Thunberg, quien ella, abrió la cumbre y acusó a los líderes mundiales de traicionar a su generación y con lágrimas dijo: ¿cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi niñez. Escuchemos parte de las declaraciones de la activista sueca Greta Thunberg. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?
Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías y sin embargo soy una de las afortunadas. Bueno, ahí vemos a una Greta bastante afectada, bastante conmovida y teniendo en cuenta que ella fue la persona que abrió esta importante cumbre a nivel global, por lo tanto sus palabras obviamente generan bastante efecto y bueno, justamente a las personas que vemos que siguen manifestándose por el cambio climático y justamente también para presionar que los líderes del mundo tomen estas medidas concretas y no quede solo en palabras. Todo esto porque para aumentar la presión también se publicó un nuevo informe sobre el cambio climático y los resultados la verdad es que son alarmantes. Primero, bueno, el informe demuestra que existe una creciente brecha entre los objetivos acordados justamente para abordar el calentamiento global y la realidad actual están justamente aumentando con los años. En segundo lugar, dice que la temperatura mundial promedio en los últimos 4 años, es decir, entre el año 2015 y 2019, va camino a convertirse en la más alta desde que se tiene registro, que es aproximadamente en 1850. Y en tercer lugar, bueno, durante la última década dice que se ha acelerado el aumento del nivel del mar a un ritmo de 4 milímetros al año a causa del derretimiento, como vemos en las imágenes, de los glaciares en los polos norte y sur de nuestro planeta. Todo esto, veíamos las imágenes también tras el movimiento juvenil que lidera la joven activista sueca Greta Thunberg, que el viernes pasado, hay que recordar, organizó masivas movilizaciones con millones de jóvenes de más de 150 países en todo el mundo con el objetivo, como yo les decía, de presionar a los líderes para comprometerse con medidas concretas. Una cumbre este lunes en la que participó también el presidente de nuestro país, Sebastián Piñera, que entregó un discurso más o menos como a las 11 de la mañana, hora chilena, y donde destacó la necesidad urgente, dijo, de conservar justamente los bosques de todo el país. Mientras, en paralelo, donantes de todo el mundo comprometieron 500 millones adicionales de dólares para la reforestación del Amazonas y también de otras selvas tropicales en una reunión sobre justamente la Amazonía, que acá, bien curioso, no contó con la presencia de Jair Bolsonaro. Como dijo el presidente de Francia que estaba ahí, Emmanuel Macron, dijo, aquí obviamente falta el elefante en la habitación. Bueno, si no se compromete China y Estados Unidos, el resto bien va difícil, a ser algo claro, simbólico, porque esas dos son las economías más grandes del mundo, claro, son precisamente los que emiten más del 50% del dióxido de carbono o de los gases de efecto invernadero. Por eso es tan urgente convencer a esta gente de que es necesario que se sumen. Que no se retire, claro, como ya lo anunció Estados Unidos del Acuerdo de París. Y una cosa también es disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que son los gases que generan el efecto invernadero, pero por el otro lado también la preservación de los mismos bosques, de los mismos, de las selvas tropicales. Y ahí también es justamente donde la atención se centra en Brasil, porque tiene el 60% de la mayor selva tropical del mundo y justamente no participa en una cumbre tan importante como es la cumbre del clima de este lunes. Sí, pero hacía hincapié también el presidente Sebastián Piñera en preservar los bosques, respetando la soberanía, que era precisamente lo que decía el presidente Jair Bolsonaro, que no se estaba respetando la soberanía al momento de tomar decisiones por el Amazonas cuando estaba ardiendo. Pero definitivamente hablamos del pulmón del planeta. Todo el mundo se preocupa de eso porque nos repercute de alguna u otra forma. Así es. Bueno, vamos a ver, la reunión sigue, la cumbre continúa, así que obviamente vamos a seguir teniendo más reacciones y más repercusiones sobre este tema. Bien, y ahora nos vamos a Reino Unido, luego que el gigante de viajes Thomas Cook, o más conocido como el creador del todo incluido, bueno, se tuvo que declarar en quiebra este lunes. Se trata de la empresa más antigua de viajes y el segundo tour operador global que aseguró haber fracasado en las negociaciones con sus principales accionistas y sus acreedores para lograr un rescate de 227 millones de euros. El tema es que la compleja situación por la que está atravesando obviamente esta compañía británica, en la que, ojo, trabajan más de 22.000 personas, 9.000 solo en el Reino Unido, ha dejado, como vemos en las imágenes, varados a más de 600.000 turistas en lugares de todo el mundo sin poder regresar a sus casas. Razón por la que el gobierno de Boris Johnson ha iniciado un programa de repatriación que incluso dicen que podría ser mayor a la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El tema es que como es tanta gente, como vemos, la repatriación puede durar semanas, por lo que, por ejemplo, en España,
que es uno de los países donde opera justamente esta empresa con 178 años de historia. Ya se están registrando largas filas de turistas en los aeropuertos, turistas obviamente que ya se están desesperando porque ya llevan varias horas, ya las escalas, perdón, los retrasos de los aviones son más de 7 horas, por lo tanto la situación ya se está tensando justamente en todos los aeropuertos. Y esto porque la empresa también tenía aviones y tras el anuncio de cese de actividades, obviamente los 105 aviones tuvieron que dejar de funcionar de manera inmediata. Increíble, ¿eh? Bien, y ahora seguimos en Estados Unidos, luego que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya se encuentra en la ciudad de Nueva York, ahí lo vemos bajándose del avión, para participar justamente de la Asamblea General de Naciones Unidas que comienza este martes. Sin embargo, uno de los principales temas, la verdad, de que va a acaparar la atención de esta Asamblea General es justamente la crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela, considerando que tanto la oposición de Juan Guaidó como del gobierno de Nicolás Maduro enviaron a sus delegaciones a la ciudad de Nueva York. Por el lado de Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional destinó a la cumbre a su comisionado de Asuntos Exteriores, Julio Borges, el enviado diplomático de Guaidó a Washington, Carlos Vecchio, y también un diputado de la oposición, Miguel Pizarro. Mientras que por el lado chavista, la delegación estará encabezada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró que además ellos van a aprovechar esta instancia para denunciar ante Naciones Unidas la supuesta vinculación de Juan Guaidó con este grupo criminal colombiano, Los Rastrojos, que no sé si lo recuerdan, aparecían unas fotos en la frontera con Guaidó y donde también ellos dicen que van a mostrar las más de 13 millones de firmas reunidas en Venezuela contra ellos dicen, bloqueo por parte de Estados Unidos a Venezuela. El tema es que nuestro país también se ha visto bastante involucrado en este tema luego que el presidente Sebastián Piñera reconoce como presidente encargado a Juan Guaidó, mientras que ahí la vemos, la expresidenta chilena y alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró que el organismo Naciones Unidas todavía reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Todo esto tras casi 3 meses de exponer ante el mundo la grave situación que se vive en el país en un lapidario, recordemos, y también extenso informe. De hecho, la alta comisionada dijo en una entrevista en TVN, acá voy a citar textual: hay una crisis humanitaria muy dramática. El día que yo me jubile de este trabajo podemos conversar de otra manera, pero yo soy alta comisionada y quiero mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos. Para Naciones Unidas, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente electo es Nicolás Maduro. Ahora, una de las cosas que, bueno, yo lo conversaba con otros periodistas y que nadie me ha podido responder es que ¿quién se va a sentar justamente en el puesto oficial de la Asamblea, que en el cartelito donde dice Venezuela, quién se va a sentar? ¿Cuál de las dos delegaciones? Porque si finalmente Naciones, que no van a poner 7 asientos para que se siente la delegación de Juan Guaidó y al lado la delegación chavista. Por lo tanto, Naciones Unidas tiene acá un desafío bastante importante porque finalmente si sientan en el asiento oficial, en el lugar oficial donde aparece el cartel de Venezuela a Juan Guaidó y a sus delegados, estaría contradiciendo las palabras de la alta comisionada Michelle Bachelet. No, evidentemente, y lo más probable es que no vaya a tener lugar de preponderancia Juan Guaidó. Si la ONU reconoce a Maduro y su gobierno, tendrá que sentarlos a ellos. Pero tampoco se ha esclarecido, tampoco se ha confirmado quién se va a sentar. Pero si nos quedamos con que Michelle Bachelet está bien involucrada en la ONU, debiera ser entonces el gobierno de Nicolás Maduro. Es algo que he buscado toda la mañana y nadie me ha podido responder. Bueno, ahora me quedo un poco más con tu teoría, José Luis, pero veremos qué nos dicen desde Nueva York, nuestras fuentes desde Nueva York. Bien, y ahora nos vamos a Irán, luego que el gobierno de ese país anunció que liberaron, ahí lo vemos, el buque petrolero británico Stena Impero, que estaba retenido, recordemos, desde el pasado mes de julio en un puerto al sur de ese país. Según informó la Organización de Puertos y Navegación iraní, este lunes se concluyeron ya los pasos legales para su liberación y aseguran que pronto va a poder navegar desde el puerto de Bandar Abbas hacia aguas internacionales. Sin embargo, advirtieron que, eso sí, sigue abierto el expediente jurídico de sus violaciones. Esto porque hay que recordar que, según la Guardia Revolucionaria iraní, el petrolero con bandera británica y con 23 tripulantes a bordo fue capturado el pasado 19 de julio en el Estrecho de Hormuz cuando se dirigía desde Emiratos Árabes Unidos hacia Arabia Saudita. Y fueron detenidos justamente porque, según la Guardia Revolucionaria iraní, violaron las normas de navegación, algo que tanto Londres como su tripulación negaron en su momento.
Un incidente que se produjo solo 2 semanas después de la incautación, recordemos, del petrolero iraní Grace 1 por la Marina Británica cerca de la costa de Gibraltar, al sospechar que justamente transportaban crudo hacia Siria, que hay que recordar que está bajo sanciones por parte de la Unión Europea. Bien, y ahora volvemos a Estados Unidos. Ha estado bien pimponeado este bloque internacional. Luego que hay, bueno, ahí lo vemos, el presidente de ese país, Donald Trump, aseguró que no tiene ni una intención de reunirse con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto tras la escalada de las tensiones provocadas por el ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita el pasado fin de semana. El tema es que en las últimas semanas Trump había insinuado, la verdad, a la prensa que le gustaría encontrarse con quien vemos en las imágenes, con Hassan Rouhani, para tratar de mejorar la agitada situación, obviamente, entre ambos países, e incluso planteó la idea de relajar o disminuir un poco las sanciones económicas contra Teherán. Sin embargo, como lo vimos, tras los incidentes en las petroleras, el mandatario cambió radicalmente el discurso y ahora dijo que nada está descartado, obviamente, pero que no tiene ninguna intención de reunirse con el líder iraní, mientras que Teherán, aunque Donald Trump tampoco lo descarta, Teherán ya lo descartó por completo. Dicen que ellos no tienen ninguna intención y que tampoco, y negaron incluso que estuvieran en conversaciones para ver la posibilidad de una reunión durante esta semana en Nueva York. Esto también considerando que Trump decidió aprobar el envío de tropas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, además de golpear con sanciones al Banco Central iraní en un intento, obviamente, por asfixiar económicamente aún más a Irán. Las cajas de compensación acumulan miles de millones de pesos por conceptos de excesos que corresponde a montos que quedan guardados a la espera de que sus afiliados las retiren. En nuestro sitio meganoticias.cl revise si tiene dinero a su favor y sepa además cómo puede cobrar. Bueno, vamos con una noticia que ocurrió hace minutos. Un conductor y su hijo de 7 años fueron abordados por sujetos armados quienes intentaron asaltarlos. Javiera Ponce nos va a entregar más detalles. Adelante, Javiera. Hola, claro, para contarles lo que está realizando a esta hora la Vocar de Carabineros, que es precisamente el peritaje a este vehículo que, como tú ya anunciabas, fue interceptado por 2 delincuentes en otro vehículo que le hicieron una especie de encerrona al conductor de este auto, a la víctima de este intento de asalto, a la altura de la rotonda de Concón. Es allí donde, comenta el conductor, fue abordado por los delincuentes y que de inmediato lo apuntaron con un arma de fuego con la intención de que se bajara del vehículo y de que entregara este vehículo. Él intuye que lo venían siguiendo y no solo desde hoy, sino que desde hace varios días atrás, porque él es fondero en el Parque Alejo Barrios y dice, él presume que seguramente los delincuentes pueden haber pensado que él trasladaba dinero o una alta suma de dinero recaudada precisamente en las fondas tras las celebraciones de fiestas patrias en Valparaíso. Dice que él habitualmente hacía este trayecto entre las fondas y su casa y que probablemente pensaron que ahora que nuevamente se trasladaba hacia el Parque Alejo Barrios, allá desarmar la fonda tras la culminación de las celebraciones, es que estos delincuentes pueden haber pensado que a bordo del auto además trasladaba alguna alta suma de dinero y es por eso que lo vendrían siguiendo y lo interceptan, como ya les comentaba, ahí a la altura de la rotonda de Concón con armas de fuego y bastante violencia, dice él, y amenazas. Él logra evadir a los delincuentes a esa altura, pero ellos lo comienzan a seguir por cerca de 20 minutos y luego llegando hacia la calle 1 Norte, esto ya entrando hacia el centro de Viña del Mar, nuevamente lo interceptan y le disparan al vehículo. Ustedes pueden ver que tiene los vidrios rotos y algunos otros daños producto de la acción de estos delincuentes en contra de esta persona que venía intentando huir, decía él, a ver si podía encontrarse con carabineros en el camino. Lamentablemente eso no ocurrió y finalmente los delincuentes le disparan y huyen del lugar porque no logran arrebatarle su vehículo y tampoco robarle lo que pretendían hacer, que era dinero en efectivo que presumían al parecer los delincuentes este hombre portaba al interior del auto.
Conversamos con él hace algún ratito atrás, los invito a que escuchemos también su testimonio relatando cómo fue que lo interceptan estos delincuentes y cómo finalmente va a parar cerca de 20 minutos más allá esta persecución ahí en pleno centro de Viña del Mar. Escuchemos. Que me persiguieron de allá de Concón a mí. Vine a parar acá yo aquí frente al Jumbo, porque yo me di a la fuga de los asaltantes, para que no me dispararan, o sea, para que no pegaran una bala, porque me estaban disparando los gallos. ¿Y Concón fue donde lo interceptaron? Sí, en la rotonda, pasadito para acá de la rotonda. ¿De Concón? Sí. ¿Y ahí ya le habían disparado? Sí, dispararon como más de 10 veces. Claro, varios disparos, como relata el conductor del auto, fue los que percutaron los delincuentes y es lo que ahora también sirve como prueba o como evidencia de el trabajo que está realizando la OCAR de Carabineros. Ustedes pueden ver a esta hora, porque allí en el sector de Uno Norte, que es donde termina la persecución y donde finalmente los delincuentes huyen porque no logran robar el auto a esta persona, es que quedaron algunos casquillos y evidencias balísticas desplegadas en la calle. Eso también está siendo analizado por los equipos especializados de Carabineros, y en paralelo el vehículo que está ahora en otra zona cercana a Quilpué, donde se están realizando también los peritajes para determinar si hay alguna huella que pueda dar indicio de quiénes serían los autores de este asalto frustrado, afortunadamente, y gracias a la propia pericia al volante del conductor, que logró evadir a estos delincuentes a pesar de que habían percutado varios disparos. Pudimos conversar también con el fiscal a cargo de este caso y con Carabineros, que, como ya les he indicado, están realizando todos los peritajes para dar con los autores de este delito. Escuchemos. Al parecer esto habría sido un intento de robo, no tenemos claras las circunstancias. La víctima habría intentado huir del lugar y en ese contexto los supuestos atacantes habrían efectuado a lo menos 2 disparos que dieron en el automóvil. Quiero dejar en claro, y para tranquilidad de la comunidad, que esto no se trató de una balacera, ¿ya? Acá solamente se tiene acreditado científicamente que hubo a lo menos 2 disparos. Existe la participación de dos vehículos y evidentemente ocupantes en cada uno de ellos. Como laboratorio estamos realizando diversas pericias acá en el sitio del suceso, estamos levantando alguna evidencia que fue encontrada por el personal territorial y de igual manera se va a periciar uno de los vehículos, en este caso el vehículo de la víctima, que fue encontrado y se mantiene en este momento en otro lugar de acá de la ciudad. ¿Pudieron encontrar casquillos acá en el lugar? Sí, hay evidencia balística que se levantó acá en el sitio del suceso y, como acabo de señalar, falta por periciar todavía el vehículo y no sabemos por ende qué podemos encontrar en él. Fueron largos minutos de mucha atención, por supuesto, en las que este conductor, sobre todo, nos relataba, intentaba proteger a su nieto de tan solo 7 años con el que se desplazaba a bordo del vehículo, y 20 a 25 minutos, calcula, puede haber sido el trayecto entre Concón, la rotonda de Concón, y Viña del Mar, en la calle Uno Norte. Todo ese trayecto fue el que los delincuentes hicieron persiguiéndolo y además apuntándolo con armas de fuego, así es que una situación que se está investigando a esta hora todavía, porque ocurrió hace algún rato atrás nada más, y por supuesto que lo importante y lo que prima acá es poder restablecer la seguridad de esta familia, que ahora se queda con la duda de si estas personas tienen más información sobre ellos, si efectivamente los estaban siguiendo o no desde hace días, y que esta situación sea esclarecida lo antes posible. Ojalá así sea, Javiera. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Bueno, lo siguiente seguramente le va a interesar, porque la falta de agua provoca que los árboles y plantas liberen mayor cantidad de polen como forma de protección. Bueno, además, en ambientes secos el polen permanece por mayor tiempo en suspensión, ¿no? Bueno, una información relevante, sobre todo para los alérgicos de siempre, quienes ya sienten las secuelas de la llegada de la primavera. Y para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con la inmunóloga Gigia Roysen. No sé si lo dije bien, doctora, ¿cómo le va? Muy bien. Hola José Luis, hola Priscila, buenas tardes. Buenas tardes.
Doctora, bueno, llegó la temporada de estornudos, de narices rojas, de problemas respiratorios, que muchas veces, ojo, confundimos también con el resfrío. ¿Cómo nos podemos preparar y cómo podemos identificar de que estamos sufriendo alergia? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad que ambas cosas se pueden confundir fácilmente. El síntoma cardinal de la alergia es la picazón. Prácticamente podemos decir que no hay alergia sin picazón. Claro. Eso es algo muy distintivo. Por otra parte, el malestar general o la fiebre es algo que nos lleva a pensar más en que se podría tratar de un resfrío. Y si dura más de 5 a 7 días, también nos podría llevar a pensar que se trata más de una alergia que de un resfrío propiamente tal. Ahora, doctora, estamos a tiempo de tratar una alergia, sobre todo a las personas que habitualmente se les recomienda empezar un tratamiento con mayor anticipación. De todas maneras, ¿es posible controlar esos síntomas que son tan molestos ya estando encima de esta estación? Absolutamente, o sea, claramente la recomendación es partir al menos 2 semanas antes de que partan los síntomas, por eso siempre es importante estudiarse, pero la verdad que los tratamientos que actualmente existen son tan buenos que podrían disminuir los síntomas incluso en 1 hora, por lo tanto, sí, la respuesta es claramente sí. La gente suele automedicarse también, ¿no? Con antihistamínicos y esas cosas que están muy de recomendación de cerca, es como decir, tómate un ibuprofeno, tómate un antihistamínico cuando hay molestias de este tipo. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes? La recomendación, la verdad, es que es consultar a un médico, porque hay medicamentos que están contraindicados en cierta gente, hay medicamentos de nueva generación que no son de conocimiento popular, por lo tanto, claramente se recomienda consultar y tratarse adecuadamente. Ahora, por lo mismo hay que tener claro que hay distintos tipos de alergia y probablemente también distintos medicamentos para tratarla. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando son guaguitas, me imagino que el tratamiento no debe ser tan invasivo y probablemente ahí hay que tener mayor cuidado, ¿verdad? Sí, absolutamente. En pacientes más vulnerables, como guaguitas chiquititas o adultos mayores, embarazadas, ahí sí que se recomienda ver a un especialista. Pero la verdad que lo ideal es que cualquier persona que tome un medicamento no se automedique, sino que sea con la aprobación y supervisión de un médico que sepa el tema. Doctora, ¿es posible, por ejemplo, yo nunca he sido alérgico en mi vida, gracias a Dios, pero ¿es posible que a mis jóvenes, 40 años, 42 en realidad, 42 voy a ser honesto, pueda desarrollar algún tipo de alergia a cosas como el polen del plátano oriental, por ejemplo? Sí, lamentablemente, José Luis, sí, puede ser. Incluso ayer vi una paciente, o sea, no ayer, antes del 18 vi una paciente de 60 años que comenzó, o sea, nadie es lo suficientemente sabio o viejo como para tener una alergia. Perfecto. Doctora, ¿y cuándo ya podríamos hablar del pic de las alergias si estamos recién partiendo la primavera para que las personas comiencen entonces un tratamiento con anticipación, al menos de 2 semanas? Lo que pasa es lo siguiente, las alergias son bastante distintas a lo largo del año. Por ejemplo, en septiembre-octubre hay un pic de pólenes de árboles, pero de octubre a enero de pastos y de enero a marzo de malezas. Entonces va a depender de a qué es alérgico cada persona cuando empezamos el tratamiento. Actualmente está el pic de los árboles, específicamente el plátano oriental. De hecho, estamos con niveles altísimos, por eso se explica que tantos pacientes estén con síntomas. Hablamos de niveles altos cuando son más de 70 gramos por metro cuadrado y hoy estamos con 570, para que nos hagamos más o menos una idea. Doctora, ha habido debate respecto al plátano oriental, que es un árbol muy lindo, que da mucha sombra, que crece ni muy lento ni muy rápido y que está presente en gran parte de la ciudad. Hay un debate respecto de si es conveniente o no seguir plantando este tipo de árboles. ¿Qué opinan ustedes como médicos? La verdad es que desde el punto de vista alergénico no se recomienda seguir plantando. Si bien el plátano oriental no es, el polen del plátano oriental no es el alergeno más común, sí tiene niveles tan altos en el aire que produce unos síntomas muy severos en pacientes. Yo los pacientes más severos que he visto ha sido septiembre-octubre durante los años, que es efectivamente cuando poliniza el plátano oriental. Por lo tanto, mi recomendación es no seguir plantándolo. Perfecto. Doctora, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. No, un gusto. Encantada. Que esté muy bien. Encantada.
Bueno, en la sede de la ONU se está llevando a cabo la Cumbre por la Acción Climática, donde está participando el presidente Sebastián Piñera. El mandatario impulsó la Alianza para la Reforestación de Bosques Tropicales junto a Emmanuel Macron y el mandatario colombiano Iván Duque. En la cita también estuvo presente Evo Morales y el actor Harrison Ford. Pero Maribel Retamal nos va a contar todos los detalles desde Nueva York. Maribel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes desde esta cálida ciudad de Nueva York, donde me encuentro, la sede de Naciones Unidas está llevando esta importante cumbre por la acción climática que ha sido convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y donde el presidente Sebastián Piñera ha tenido un rol protagónico. El mandatario lanzó durante esta jornada junto a su par francés, Emmanuel Macron, y también junto a su par colombiano, Iván Duque, la Alianza por la Reforestación de los Bosques Tropicales, siguiendo en la línea del mandato que le dio el propio Macron durante el G7 para llevar a cabo la ayuda en la Amazonía. En esa instancia apareció sorpresivamente el presidente boliviano Evo Morales, también estuvo presente la activista, el famoso y emblemático actor Harrison Ford en esta instancia, y donde, claro, el presidente Sebastián Piñera alzó la voz para el cuidado de la Amazonía y también de los bosques tropicales. Él dijo claramente hay que coordinar la ayuda extranjera e internacional, pero siempre respetando la soberanía. Pasemos a escuchar sus palabras. Y primero, la necesidad urgente de proteger y conservar mejor nuestros bosques lluviosos y toda la rica biodiversidad que ellos albergan. Esto va a exigir también reforestar áreas que han sido destruidas. Segundo, compatibilizar este cuidado y esta protección con el uso sustentable de los recursos en las zonas en que se encuentran estos bosques lluviosos, que son el sustento de importantes sectores de la población. Tercero, una colaboración internacional que es necesaria, que es urgente y que además hay una enorme buena voluntad para proveerla. Y cuarto, el debido respeto a la soberanía de los países donde se encuentran estos bosques lluviosos. Posteriormente, el mandatario alzó la voz en lo que ha sido esta cumbre por la acción climática, donde dio una importante noticia. Ya se comprometieron 66 países para llegar al año 2050 como carbono neutrales, una de las misiones como anfitrión de la próxima COP25. Fue tras participar en esta instancia donde el mandatario también alzó la voz sobre la ausencia de Jair Bolsonaro en esta cumbre y también en esta alianza para proteger los bosques. Pasemos a escuchar sus palabras. Naturalmente que hubiéramos querido que todos los presidentes que están directamente relacionados con los bosques lluviosos hubieran estado presentes. La mayoría estuvo, pero lo importante es, veamos la parte que se logró. Logramos construir una alianza para proteger mejor los bosques lluviosos en todas partes del mundo. Logramos comprometer financiamiento de muchos países que van a aportar. Logramos además que esto sea un esfuerzo compartido entre los estados, la sociedad civil, las comunidades involucradas. Todo eso es muy positivo. Intensa jornada entonces del mandatario este día lunes, que se va a ver coronada con el Premio Ciudadano Global que va a tener el mandatario esta noche y que ha despertado suspicacias, también críticas de algunas ONG. Esto porque ellos dicen que el mandatario no ha firmado el Pacto de Escazú, un importante pacto ambiental. Por supuesto, sobre todos estos detalles, sobre esta extensa jornada del presidente Sebastián Piñera, se los informaremos en la edición central de Mega Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Maribel. Buenas tardes. Bueno, le contamos ahora, nos vamos a ir al sur del país. Una carrera clandestina durante la madrugada de este 19 de septiembre terminó con una mujer muerta y 6 personas heridas. Un menor de edad, de hecho, se encuentra en estado grave. Nos va a informar de todo esto Gustavo Gallardo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va, José Luis? Muy buenas tardes. Mira, te invito a revisar algunas imágenes de lo que ocurrió acá en Monte Águila durante el fin de semana. Se realizaba una carrera que estaba dentro del programa de Fiestas Patrias de la Municipalidad de Cabrero, que estaba organizado por el Team Racing de Cabrero, que es una organización que se dedica precisamente a realizar este tipo de competiciones, pero que lamentablemente aquel día terminó de manera abrupta y de muy mala forma porque habían dos pilotos que estaban realizando, de hecho, maniobras de preparación para realizar esta competencia que es denominada un cuarto de milla, que en el fondo es un tramo para recorrer 250 metros. Es una actividad tradicional que se realiza en este lugar año a año, donde la gente y los vecinos de Cabrero y de este sector también de Monte Águila se reúnen en este sitio para poder ver, para presenciar esta carrera. Nunca había ocurrido ningún accidente, de acuerdo a lo que señalan vecinos, pero desafortunadamente ese día terminó todo de manera bastante anormal, de acuerdo a lo que esperaban, por cierto, los organizadores y también los propios espectadores. En ese momento, uno de los vehículos intenta hacer una maniobra para doblar aparentemente, y el que venía un poco más atrás, un vehículo blanco, al intentar tratar de esquivar a este automóvil para no impactarlo, finalmente impacta y termina embistiendo a 4 personas que se encontraban ahí en ese lugar viendo este espectáculo deportivo, pero hubo estas 4 personas que resultaron lesionadas. Una de ellas de mayor gravedad, que se trataba de un menor de 15 años de edad. Todos fueron trasladados hasta el servicio de atención primario de urgencia acá en la comuna de Cabrero, y los 2 que estaban un poco más afectados fueron trasladados hasta el hospital de Los Ángeles. Uno de ellos, que es el caso más grave que te comentaba, José Luis, se trata de un menor de 15 años de edad, un joven que permaneció hospitalizado en ese sitio en condición de riesgo vital, condición que afortunadamente superó en las últimas horas, de acuerdo a información proporcionada por familiares. Pero escuchemos primero algunas declaraciones de testigos, vecinos que estuvieron ese día acá presentes y vieron el accidente, y también del alcalde de la comuna de Cabrero, quien señala que ellos están brindando apoyo en este caso, independiente que si bien está en un programa de festividades municipal, también hay una responsabilidad de la entidad organizadora. Escuchemos. Sí estábamos acá, pero no justo allá, sino que uno tiene que ganarse al otro lado allá de la malla que está allá. Pero la gente se ganó a la orilla. Y justo salen a mirar cuando vienen los autos y bueno, y el otro auto dio la vuelta muy corta y venía el otro. La gente es porfía. No, la gente, usted sabe que usted dice, gánense para allá o gánense para acá, y la gente siempre encima nomás. ¿Sí? Pero en el metido de las carreras no estaba, pero escuché sí, sentí nomás que andaban en el boche y vi pasar las ambulancias para Norte 2, dos ambulancias. Lamentamos lo que ocurrió en una actividad que estaba dentro de la jornada de Fiestas Patrias, pero hoy día este alcalde y la municipalidad, junto a su equipo, está enfocada en las personas hospitalizadas. El día sábado, el sábado 21, estuve en el Hospital Base de Los Ángeles con la familia de los 2 afectados y también con el médico de turno. Y lo que podemos decir hoy día es que ellos están fuera de riesgo vital y, por supuesto, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos humanos y como municipalidad para entregar todo el apoyo que las familias necesitan hoy en día. Bueno, tuvimos la posibilidad durante la mañana también de conversar con los familiares directos, en este caso del menor de 15 años de edad, que afortunadamente, lo señalaba el alcalde, había superado esta condición de riesgo vital, se encuentra internado todavía, en todo caso, en la UTI del Hospital Base de la comuna de Los Ángeles, y el padre fue bastante directo en su apreciación durante esta mañana. Él pide que se realice esta investigación, que se llegue hasta el final y se logre también sancionar a quienes tengan alguna responsabilidad en torno a este accidente. Escuchemos lo que indicó el padre y también la madre de este menor. Quiero justicia por mi hijo. Si no la hacen ellos, yo lo voy a hacerla igual, mi justicia. Porque mi hijo es lo único que tengo. Él le gusta el fútbol. No, todo le gusta. Mi hijo, para el 18 lo vi, lindo, vestido guaso. Ahí después fue a dejar su yegüita. Se quedó en la casa y el día 20 salió a ver su carrera de auto con su primo, una prima, salieron a ver carreras de auto.
El sábado vino el alcalde, acá habló con el médico. Ahí estaba un poquito más peligroso porque cuando nos dijo que si lo operaban, la operación era riesgosa. El doctor le dijo al alcalde, estábamos nosotros, estaba papá y mamá ahí mismo, y nos dijo que si lo operaban, la operación era riesgosa, que mi hijo se podía hasta morir. Hoy día no lo he visto, lo vi ayer nomás. Ayer estuve en formación médico, pero se le había quitado la hemorragia interna que tenía y que le cicatrizara bien por dentro. Ojalá no le volviera, porque si le volviera tenían que operarlo. Los pilotos que se encontraban al interior de este automóvil y que protagonizaron este atropello de 26 y 33 años de edad fueron formalizados por los delitos de el cuasi delito de lesiones graves y también cuasi delito de lesiones menos graves en contra de estas 4 personas. Se les decretó arraigo nacional y también firma mensual por los 3 meses que va a durar la investigación, donde también se podrían extender responsabilidades, en este caso, a la entidad organizadora, que es el Club de Racing Team de la comuna de Cabrero. Por último, recordarte, José Luis, lo que tú también señalabas en la presentación, que aquí lamentablemente en la provincia de Biobío también hubo un atropello múltiple, pero en un camino rural que cobró la vida de una persona mayor de 50 años de edad y otras 5 también resultaron lesionadas. Un triste balance, al menos acá en la provincia de Biobío, en cuanto a accidentes de tránsito por estas fiestas patrias. José Luis. Triste, Gustavo. Un millón de gracias por este reporte. Que tenga buenas tardes. Bueno, mientras la reforma previsional vive sus días clave en la Comisión de Hacienda, este lunes una encuesta a nivel nacional mostró que una amplia mayoría de los afiliados quiere tener la opción de poder elegir una AFP como la administradora del 4% de cotización adicional. Don Roberto Sá nos va a explicar todo esto, como siempre, con peritas y con manzanitas. Así es, José Luis. Priscila, ¿cómo les va? Estamos entrando en tierra derecha en el debate de la reforma previsional. Recordemos que el gobierno quiere tener este proyecto listo a finales de octubre para que empiece a operar al menos sus principales beneficios, como la pensión para las personas que tienen las pensiones más básicas, la pensión básica solidaria, esté operando el 1 de enero. Y estamos contra el tiempo, por lo tanto, hoy día y mañana van a ser días muy importantes. Hoy, último día de audiencias de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para escuchar a todas las voces que quieren escuchar, expertos, qué sé yo, y mañana se vota para que entre a la Cámara de Diputados. Mientras ocurre eso, en paralelo, hoy se ha conocido una encuesta que indica algo que ya lo han mostrado otros estudios, que muestran que la mayoría de la gente quiere tener al menos la opción de que el ahorro adicional, el ahorro nuevo, sea visto por su propia AFP, lo que va en absoluta contradicción con lo que plantean los diputados, que dicen ni un peso más a las AFP para que administren este 4% adicional. Intereses o más bien función de los diputados que plantean esto, diciendo que es lo que quiere la gente, pero la gente plantea, al menos en esta encuesta, que quiere que sea su AFP la que me administre el 4%. Totalmente lo contrario. Al menos la mayoría. Veamos entonces, señor director, por favor, esta portada con estas 2 noticias, uno lo que está ocurriendo en la comisión y estos resultados de la encuesta. Ambos vamos a ver y vamos a explicar con pera y manzana y vamos a interpretar para que la gente vaya entendiendo. Esto es la portada de hoy, encuesta Criteria, 60% prefiere poder elegir una AFP para administrar el 4% adicional. Esto es lo que se ha conocido en las últimas horas. Es decir, que es una encuesta a nivel nacional encargada por el gremio de las AFP para tener este insumo, esta noticia, y que, insisto, se agrega a otras encuestas que van en la misma línea, 60-40, más o menos por ahí va la mano. Vamos, señor director, con las cifras, con los antecedentes que se están conociendo hoy y recordar en qué está la reforma previsional, porque hay gente que se la ha olvidado. ¿Qué es lo que cambia la reforma previsional? Aquí lo vamos a decir. Bueno, lo que yo le decía, hoy última audiencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, escuchando las últimas voces. Por ejemplo, hoy día estaba el movimiento No Más AFP, estaba el gerente de una de las AFP del mercado también hablando. Entonces ahí los diputados escuchan el parecer de gente de la industria, de los detractores también, para tener una visión sobre el tema. Recordar, el proyecto sube la cotización obligatoria, que recordemos es un 10% de los ingresos, muy poco. El promedio en el mundo, en los países más desarrollados, los OCDE, está entre 18 y 20%, aquí es 10%, muy poco. Una de las razones de las malas pensiones que hay en Chile, subirlo en un 4% adicional con cargo al empleador. Ese 4% no sale del sueldo de las personas, lo pone el empleador. Esa cotización adicional, lo que han dicho los parlamentarios y los políticos, no va a ser administrada por las AFP.
sube el pilar solidario. Aquí, por ejemplo, sube la pensión básica solidaria. Eso es tremendamente importante, una ayuda para los trabajadores que tienen menores pensiones, los jubilados con menores pensiones, y crea un pilar solidario de clase media. Va a haber aportes, va a haber mejoras para la gente de ingresos medios, entre ellos además incentivos para que la gente postergue su edad de jubilación y así tener una mejor pensión. Eso es más o menos lo grueso de la reforma previsional que se está viendo ya en instancias más decisivas en el Congreso, porque lleva más de un año y medio funcionando. Veamos lo que ha dicho esta encuesta Criteria, hecha a nivel nacional sobre la reforma a las pensiones. Reforma previsional, ¿quién debiera administrar este 4% adicional que le digo yo incluye esta reforma previsional? 60% responde que sí ante la AFP de cada trabajador sin comisión extra. 60% de los afiliados dice yo prefería esto, que me la administre mi AFP sin cobrarme comisión extra. Y un 40% dice el ente estatal, lo que dicen los políticos y el gobierno, pero que cobre su propia comisión, que sería una nueva comisión que se agregaría a lo que uno ya le paga a la AFP. Esta es una mirada. Vamos con otra de las preguntas que planteó esta encuesta de la empresa Criteria sobre la reforma previsional, sobre lo que la gente piensa. Es una encuesta nacional. ¿Le gustaría tener la opción de elegir una AFP para administrar el 4% de su cotización? Es contundente. Se dan cuenta que además es distinto de la anterior pregunta. Sí. Es otra mirada y es contundente. 69% quiere tener la opción de elegir. No que le impongan, ya, esto 4% al ente estatal. Así, a rajatabla. No, quiere elegir, quiere ver la posibilidad de llevarlo a AFP, quiere elegir. Y solo un 31% prefiere que vaya directamente al ente estatal. Sí, sobre todo porque las AFP han dicho que no cobrarían una comisión adicional si esto se trata del mismo sueldo. Claro. Ahora, hay que decir que no cobrarían, no porque son buena onda, ellos están pensando en el pueblo, ni en la gente, ni nada por el estilo, sino que simplemente el sistema de pensiones indica que las AFP cobran un porcentaje, una comisión del sueldo. Y eso en este caso, si es 10, 14, 20, 25, 30, esa comisión no varía. Por lo tanto, no es de buena onda, sino que es así el sistema propiamente. Es importante tenerlo. Don Roberto, solo para añadir, esto obedece mucho a información que es tremendamente objetiva. O sea, del total que acumula un trabajador que ha cotizado de forma regular a lo largo de su vida, al menos un 70% obedece a ganancias generadas por las AFP y 30% al capital. Y la discusión más de fondo es lo que hablábamos al comienzo, o sea, ¿en qué punto se restringe también mi libertad de cotizante y decir, sabes que yo estoy conforme con mi AFP? Entonces yo creo que me lo administro el 14%. Eso va a ser imposible. O es más, tampoco va a ser posible decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta mi AFP. Y yo quiero que el 14 me lo administre todo el ente estatal. O sea, ni siquiera está esa opción. Entonces es bien extraño este proyecto. Libertad no hay. Se nota que libertad no hay. Un gallito más político que cualquier cosa. Lo particular y lo llamativo es que los políticos se inspiran en esta decisión de no poner el 4% adicional a disposición de la AFP, supuestamente en el creer en la creencia de la gente, pero han salido múltiples estudios que indican que la gente sí quiere tener la elección. Entonces es muy contradictorio lo que piensa la gente con lo que están pensando los políticos. Ya, veamos otra de las preguntas que ha lanzado esta encuesta, recordando que se está viendo hoy en la tarde, se ve en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto y mañana se vota en la Comisión de Hacienda. Esto también me parece tremendamente importante. Esta pregunta plantea, si el gobierno del presidente Piñera solo pudiera realizar una sola reforma en esta administración, ¿cuál es la más urgente? Y fíjense que, pero por paliza, y esto se inscribe incluso, lo ha planteado la encuesta CEP, la gente dice que tiene que salir la reforma al sistema de pensiones. 31%, por sobre medidas contra la delincuencia, que siempre está muy arriba, 25%. Y que harto le preocupa a los chilenos absolutamente. También. Reforma al sistema de salud, 19% más abajo. A la educación, 11%. La reforma laboral, 11%. Y la reforma tributaria, solo un 3%. A la gente la reforma tributaria no le importa nada, de acuerdo con entes cuentas. Le importa menos, le impacta quizá menos. Secretaria, exactamente. Pero sí, sistema de pensiones, reforma al sistema de pensiones, es para los chilenos, para la ciudadanía, un tema urgente que hay que arreglar, corregir, para sacar mejores pensiones. Clarísimo, don Roberto. Con Pérez Manzana, que esté muy bien. Gracias, Roberto. Buenas tardes. ¿Vamos a un corte, te parece? Sí, muy breve, ya estamos de regreso.